Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada. Chispita, saluda a la cámara. Chispi, hey. Uy, esta Chispita es un poco así, un poco amargada, ¿no? Porque estaba sentada al sol. Hoy tenemos 10:30 de la mañana, 32 grados Celsius. Y esta se me pone al sol ahí, ahora está hirviendo. La voy a dejar que se vaya, que se tire a la sombra. Ahí ya conocieron a Chispita, ya conocieron a mi hijo en una foto. Mañana seguramente vamos a conocer, o van a conocer ustedes, a mi mujer. Se fue hasta el supermercado para comprar los ingredientes para hacer unas pupusas. Vamos a hacer por primera vez en nuestra vida pupusas. Yo ya he comido en un restaurante salvadoreño en Italia, en Milano. Ya subí el video, ya lo pueden ver. A mí siempre me gusta hacer los sábados un video de esto, en el cual me gusta ir al listado de ciudades desde donde tengo más vistas de los últimos 7 días. Y obviamente, la número 1 es San Salvador. 15.000 vistas de San Salvador, los últimos 7 días. Segunda, Los Ángeles. Mira, Los Ángeles. Por lo que tengo entendido, en Los Ángeles hay una comunidad muy grande de salvadoreños. Es más, estuve mirando las noticias de ayer y he visto que en Los Ángeles están haciendo un paro o una huelga en la hostelería. Y la mayoría de los manifestantes son todos latinos. Es más, todas las camisetas que llevan ponen huelga, todo en castellano. Y he bajado unos videos para compartir con ustedes, para ver si alguno de los que fueron ahí están. Pero vamos a seguir con las ciudades. Dijimos el número 1, San Salvador, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Baltimore, Apopa del Salvador, Soyapango, El Salvador, San Francisco, Ilopango, El Salvador, Miami. Miami también estuve mirando noticias de lo que está pasando con esta nueva ley de inmigración dura que ha puesto el gobernador de la Florida, se llama así, ¿no? Ron DeSantis. Después hablaremos un poquito de eso. Dallas, Ciudad de Guatemala, área metropolitana de Las Vegas, Managua, Nicaragua, Boston, Lima, Perú, Santa Tecla, El Salvador, La Habana, Cuba, Toronto, Canadá, Lourdes, El Salvador, Mexicanos, El Salvador, Montevideo, donde nací yo, Uruguay, Montreal, Panamá, Atlanta, Charlotte, Madrid, la primera ciudad española donde vivo, España, San José de Costa Rica, Washington, Chicago, Bogotá, Sacramento, Santa Ana, Tegucigalpa, Honduras, San Miguel, El Salvador, Santiago de Chile, Austin, Texas, Filadelfia, Denver, Guayaquil, Ecuador, Barcelona, segunda ciudad de España, Orlando, Florida, Ciudad de México, San José, California, Nashville, San Pedro Sula de Honduras, Milán de Italia, San Diego, Phoenix, Seattle. Estas son las primeras 50 ciudades desde donde me están mirando. De todas partes, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, de El Salvador y todos los países prácticamente de América Latina o Hispanoamérica. Bueno, ya queda menos para irnos a El Salvador. Tengo planificado para finales de noviembre, principios de diciembre. He estado mirando pasajes, los pasajes están alrededor de 1.100 euros. Por suerte hay vuelo directo desde Madrid a El Salvador. Lo que he visto, hay una gran diferencia con Panamá. Para ir a Panamá cuesta apenas unos 650 euros. Hay 500 euros de diferencia para ir de Panamá o El Salvador. Estaba pensando si hay alguna manera, quizás si voy a Panamá, y aparte conocer la ciudad de Panamá, es cómo llegar a El Salvador, si alquilarme un coche, si hay buses, porque si me tomo otro avión, más o menos cuesta lo mismo, cuesta alrededor de 250 euros y se equiparará ya, entonces ya no vale la pena ir a Panamá. Pero si hay alguna alternativa que ustedes conozcan, más económica, que me la digan, porque es interesante saber. También me he fijado
para alquilar, por ejemplo, un Airbnb en San Salvador. Hay muy bonitos apartamentos por entre 40, 80 euros al día, que está muy bien, son grandes. También hay hoteles, hay de todo un poco. En San Salvador veo que los precios son más económicos que ir a la costa pacífica, donde está cerca de la playa, obviamente, ¿no? Así que seguramente pararemos ahí en San Salvador. Finales de noviembre, principios de diciembre. Ya me he contactado con muchos youtubers para poder hacer videos ahí con ellos, hacer colaboraciones, pero también ustedes, los que viven ahí en El Salvador, si quieren participar, me avisan con tiempo para hablar, que me cuenten la vida actualmente con el presidente Bukele, cómo se está viviendo en El Salvador. Si ha cambiado mucho, para mejor, para peor. Obviamente se nota que es para mejor, pero la mejor manera es que lo digan ustedes. Cuando estemos allí, ya haremos cositas que seguramente les gustará. Pero me gustaría ahora que vieran estos videos que he sacado sobre esta huelga que hicieron los trabajadoras mayoritariamente, porque son mujeres que trabajan en la hostelería, porque dicen que es cierto, y no solo en esa ciudad de Los Ángeles, sino en todas las grandes ciudades, la vida cada vez es más cara, los alquileres más caros, la carestía, la cesta de la compra, se fue todo a las nubes. Y en Los Ángeles, según comentan estas señoras, el salario mínimo en la hostelería ronda entre 20 y 25 dólares la hora, ¿no? Y yo sacaba las cuentas porque 20 dólares la hora, por ejemplo, ¿cuánto es? 160 dólares al día. Entonces, si hago 160 dólares por día, por 5 días a la semana, por 4 son 3.200 dólares al mes. A mí me suena mucho dinero, 3.200 dólares por mes. Quizás, obviamente que en Los Ángeles 3.200 dólares no te alcance ni para pagar el alquiler. Y también hay que saber si esos 20 dólares o 25 dólares o lo que sea ya incluyen los impuestos, si es neto, que no sea bruto, porque si no sería mucho menos. También sería bueno saber en el estado de California cuánto te quitan de tu salario de impuestos, porque dicen que es uno de los estados que más impuestos cobra. Y también se quejan sobre el tema de la seguridad social, de que obviamente que la sanidad, que es el gran problema, ¿no? Que cada vez que vas al médico ahí te pueden arrancar la cabeza. Hay ciertas cosas que, claro, en Estados Unidos puede ser un poco chocante respecto a lo que es España, ¿no? Porque uno cuando trabaja aquí tiene todo ya incluido, ¿no? El médico, no hace falta pagar cuando vas al médico, tú te presentas, vas ahí, vas con tu tarjeta sanitaria y te atienden gratuitamente, ¿no? Los jubilados tienen las medicinas gratis, también cuando uno necesita de medicinas también tiene un descuento. También puedes optar por un seguro privado, ojo, nosotros tenemos un seguro privado. Antes de la pandemia nosotros habíamos contratado un seguro de estos porque obviamente si necesitas algo que te atiendan rápidamente, tú vas a uno de estos privados que lo tenemos aquí cerca de casa y en el momento te hacen todo. Y no te cobran nada tampoco, solamente que la cuota mensual es, por ejemplo, para el grupo familiar nuestro, que somos 3, pagamos alrededor de 280 euros mensuales. Y cada vez que vas al médico te hacen un rayo X, que tienes que hablar como fue mi mujer ahora, habló con un ginecólogo, no le cobraron nada, está todo incluido. Una vez me entró como una piedra en el ojo, tuve que ir de urgencias porque se me estaba inflamando y me lo sacaron ahí sin coste alguno. Eso es lo bueno que tiene España, sí cobrarás quizás un poco menos, no tan poco, no hay, la diferencia ahora no es tan grande, pero los servicios sociales quizás en España son un poco mejores. Ya me lo sabrán decir ustedes, ¿no? Viven en Estados Unidos, cómo es la vida a diario, cómo es ir al médico, qué es lo que te cobran ir al médico, el tema de la jubilación, que mucha gente que lleva ahí tantos años, que están a punto de jubilarse, ¿qué es lo que van a cobrar? Si van a poder vivir, porque claro, en un estado tan caro
La jubilación que vayas a tener seguramente va a ser mucho menor de lo que estás ganando. ¿Cómo se hace? Y claro, aquí viene lo importante de que los países nuestros de América Latina vayan a mejor, porque muchas de esas personas que emigraron a Estados Unidos por la delincuencia, por la inseguridad, por la falta, digamos, de trabajo, que no llegaban a fin de mes, que se fueron para ahí, ahora quizás quieran pasar sus últimos días en su país de nacimiento, ¿no? Entonces, claro, quieren tener su jubilación, que quizás si se van a El Salvador o a cualquier país de Latinoamérica, el costo de vida sea más bajo y con su jubilación de Estados Unidos pueda vivir decorosamente, que quizás en Estados Unidos no lo pueda hacer. Al menos que ya tengas tu casa comprada, porque escucho a muchas de estas personas que la renta, y claro, si estás viviendo de alquiler y no has podido comprar tu casa, eso es un gran hándicap para todos los que viven de alquiler. Yo puedo entender que la gente en Estados Unidos se mueve más. Tienen durante su vida muchos trabajos. Si te puedes cambiar de estado, si no consigues aquí, te vas para otro y te vas moviendo. No estás atado a un sitio, porque cuando compras, prácticamente que te atas a ese sitio y tú haces la vida como para vivir del principio hasta el final de tus días ahí en ese estado, ¿no? Es lo que pasa con nosotros. Aquí nosotros vivíamos de alquiler muchos años hasta que encontramos lo que queríamos, porque primero tenemos que conocer el sitio, ver si realmente es el sitio que queremos estar, porque por más barato que sea, diga, mira qué bien, conseguí aquí un buen precio, pero quizás el vecindario no es lo que quieres, no es lo que buscas, y ves que es un vecindario que va a traerte problemas, que es todo líos todos los días, porque he visto aquí en las noticias que cómo se está poniendo Estados Unidos con estos temas de los tiroteos, por todos lados. Es increíble, ¿no? Y mucha gente le tiene miedo a eso. Escapa de estos países nuestros por la inseguridad y supuestamente se van a un país que es más seguro y resulta ser que es peor que de donde salieron. Pero bueno, ustedes ya sabrán decirme cómo es el sistema de vida ahí, sobre todo en Los Ángeles, donde hay una colectividad muy grande de latinoamericanos, al igual que en la Florida, y muchos ahora que he visto en Texas, por lo visto se están mudando todos para ahí. Así que vamos a escuchar a estas señoras haciendo una huelga por la suba salarial, por el coste tan alto de la vida que tienen en Los Ángeles. Vamos ahí, vamos a verlo. Miles de trabajadores de hoteles en Los Ángeles se encuentran a esta hora en huelga. Ellos exigen mejores condiciones salariales, pero ¿qué ofrecen los hoteles para que vuelvan a trabajar ellos? ¿Y por qué los sindicatos, por su parte, dicen que esto no es suficiente? Cris Cabezas nos lo cuenta a continuación. Buenas tardes, Alejandra. Estamos justamente enfrente del JW Marriott, un enorme hotel que todo el mundo seguramente lo hemos visto, muy lujoso, muy bonito, pero la realidad es esta. Aquí hay recepcionistas del hotel, hay trabajadores de mantenimiento, hay recamareros y hasta cocineros que están en contra de estas negociaciones que se están llevando a cabo porque no les parece justo lo que les están ofreciendo en este nuevo contrato laboral. Así que están alzando la voz. Belén, cuéntame un poco qué están pidiendo que se les apruebe. Sí, en esta lucha de nuestro strike, de nuestra huelga, estamos pidiendo $5 de aumento. Estamos pidiendo, son 5 pilares. Eso es lo que estamos pidiendo, 5 pilares, $5 de aumento. Estamos pidiendo la pensión, la health insurance. Estamos pidiendo el grow, el crecimiento, que todos los hoteles de downtown sean unión, porque la unión nos ayuda y nos protege a nosotros. Y también queremos el grow, queremos que recontraten y que ellos vuelvan la gente para atrás a trabajar, porque hay mucha gente que está haciendo overwork, tiene mucho trabajo además. Sobrecarga de trabajo, por lo que están en este momento en huelga. Son cerca de 15,000 empleados los que pertenecen al sindicato Unite Here Local 11. Estas personas trajeron de la agencia que el cual les están pagando $40 por hora y a nosotros no nos quieren pagar lo justo y les traen de comer Starbucks, Crispy Donuts y de todo lo mejor y les están dando hasta hospedaje y 3 meses de parking gratis aquí cuando nosotros pagamos $130. We offered a fair and strong
proposal a couple of weeks ago. Unite Here leadership did not show up on Monday, Tuesday, Wednesday. Él dijo que les ofrecimos una propuesta justa y fuerte, pero los líderes del sindicato no llegaron a la mesa de negociaciones. Por otro lado, optaron por enfocarse en la huelga en lugar de estas negociaciones, es lo que dijo. Pero de hecho, el grupo coordinador de negociaciones que representa a unos 40 hoteles en Los Ángeles y en el condado de Orange nos informó que ofreció $2.50 más por hora para estos trabajadores en los primeros 12 meses y un aumento de $6.25 distribuidos en los próximos 4 años. En el 2027 se aproxima que ganarían $31 la hora y tendrían seguro médico para ellos y sus familias. ¿Qué tal les pareció el video, mis amigos? ¿Se ha reconocido algunos de ustedes por ahí haciendo la huelga? Aunque parezca mucho, $20-25. Es muy poco dinero para lo que es el coste de vida en Los Ángeles, en California. Mis amigos, vamos cerrando el video por aquí. Los espero mañana, seguramente con pupusas hechas por nosotros, a ver cómo nos sale. Y les mando un gran abrazo y feliz fin de semana. Chao.